correspondiente a la cátedra de Análisis Matemático 1 en la carrera de Ingeniería en Informática e Ingeniería Industrial. Los temas que vamos a desarrollar: derivación logarítmica, derivación implícita, teorema del rol, teorema del valor medio y valores y extremos relativos. En la derivación logarítmica, que es el primer tema que vamos a desarrollar, hay 5 pasos. Entre esos 5 pasos vamos a ver de manera sistemática cómo aplicamos la derivación logarítmica a un tipo de función el cual normalmente siempre es una función exponencial. Es decir, que tenemos como base una función y como exponente otra función. Entonces la manera mucho más sencilla de poder derivar una función exponencial es aplicando logaritmos, aprovechando las propiedades logarítmicas, más precisamente la propiedad del logaritmo de un exponente, en donde el exponente va a bajar hacia la parte de adelante de esa función y así utilizar las derivadas en ambos miembros. Por eso el primer paso es aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros. Y allí muchos pueden preguntarse por qué aplicamos logaritmo neperiano y no otro tipo de logaritmo. Aplicamos logaritmo neperiano debido a que el logaritmo neperiano tiene una derivada mucho más sencilla que la del logaritmo en otra base. Luego, el segundo paso es aplicar las propiedades logarítmicas. Esta propiedad, en realidad, de aplicar la propiedad del logaritmo es con la idea de que el exponente baje. Simplemente eso. Y la tercera es derivar en ambos miembros. Cuando derivamos en ambos miembros, me va a quedar una función y su derivada. Y lo que me interesa justamente despejar es su derivada. Y por último, sustituimos la función original. Vamos a hacer una descripción genérica de esos 5 pasos y después lo acompañamos con un ejemplo para que quede mucho más sencillo de entender. Voy a habilitar el puntero. Supongamos que tenemos la función f de x igual a u de x elevado a b de x. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una función base y la función exponente. En este tipo de funciones lo primero que debo realizar es aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros. Y cuando aplicamos logaritmo neperiano en ambos miembros, tenemos logaritmo neperiano en el primer miembro y logaritmo neperiano en el segundo miembro. Luego, el segundo paso es aplicar las propiedades del logaritmo. En el primer miembro no tengo nada para aplicar, pero sí en el segundo. Cuando aplicamos la propiedad del logaritmo en el segundo miembro, vamos a observar que este exponente baja. Este exponente se coloca como producto de la base, pero la base ya está afectada a un logaritmo neperiano. Luego, el tercer paso es derivar en ambos miembros. Entonces, cuando derivamos el logaritmo neperiano en el primer miembro, simplemente me queda 1 sobre f de x por f' de x. ¿Sí? Ahí estamos aplicando la regla de la cadena. Y en el segundo miembro tengo la derivada del producto. Supongamos que esto le llame u y a esto le llame b. Sería la primera derivada, la derivada de b de x, que nosotros la vamos a colocar de manera genérica como b' de x, por la segunda función sin derivar, logaritmo neperiano de u de x. Es decir, esto sería u' por b. Luego, más la primera función sin derivar, que vendría a ser u, que para nosotros es b de x,
por la derivada de la segunda. Y acá tenemos la derivada del logaritmo neperiano de u de x. Sería 1 sobre u de x por u' de x. Esto vendría a ser p'. Ya hemos aplicado la regla de producto. El siguiente paso sería acomodar, pero siempre vamos a acomodar acá, en esta parte, en donde tenemos 1 sobre f de x por f' de x. Haciendo el producto de esas fracciones me quedaría la expresión de este tipo, f' de x sobre f de x, y acá 1 sobre u de x por u' de x, me quedaría simplemente u' de x sobre u de x. El cuarto paso es un paso algebraico, en donde básicamente lo que tenemos que hacer es despejar. ¿Despejamos quién? F' de x. ¿Y por qué despejamos f' de x? Porque me interesa saber quién es la derivada. Cuando despejamos f' de x, significa que este f de x que está en el denominador pasa multiplicando toda esa expresión. Y ese f de x va a ser reemplazado por esa expresión. Que lo estoy señalando ahí. F de x la vamos a reemplazar por quién? Por u de x elevado a b de x. Por lo tanto, f de x quedaría, f' de x quedaría como u de x elevado a b de x por b de x por el logaritmo neperiano de u de x más b de x por u' de x sobre u de x, que es la expresión justamente de la derivada de f' de x aplicando la derivación logarítmica. Esa sería más que nada una demostración de cómo aplicar todos los pasos que derivar logarítmicamente una expresión el cual es una función exponencial. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos con un ejemplo de derivación logarítmica. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x más 1 todo elevado a x al cubo. Acá tenemos una función en la base y otra función en el exponente. Tenemos una función exponencial. Esa función exponencial podemos derivarla mucho más sencilla aplicando la derivación logarítmica. El primer paso sería aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros, así como tenemos allí en la pantalla. Aplico logaritmo neperiano en el primer miembro y logaritmo neperiano en el segundo miembro. Con la idea de que ahora podamos aplicar una propiedad de logaritmo para bajar ¿quién? Bajar este exponente que tengo acá, que es x al cubo, de la siguiente forma. Es decir, que esto me quedaría logaritmo neperiano de f de x. Yo lo voy a colocar acá. Logaritmo neperiano de f. Que sería el paso que estaría faltando. ¿De quién? De x al cubo por el logaritmo neperiano de x más 1. Ese sería el paso número 2, la de aplicar la propiedad del logaritmo. El paso número 3, ustedes ya lo ven en la pantalla, que es el de derivar en ambos miembros. Cuando derivo el logaritmo neperiano de f de x, sería f' de x sobre f de x, que ya lo tenemos en la pantalla. Y acá tenemos la derivada del producto, es decir, la primera derivada, que sería 3x al cuadrado. Acá lo vamos a corregir porque aparece 2. Es 3x al cuadrado por la segunda función sin derivar, que sería el logaritmo neperiano de x más 1.
ya lo pusimos, más la primera función sin derivar, que sería x al cubo, acá pusimos x al cuadrado, lo vamos a corregir, x al cubo por la derivada del logaritmo neperiano de x más 1, que es 1 sobre x más 1 por la derivada de x más 1, que sería 1. No hace falta colocar este 1, pero yo lo coloco para que ustedes sepan que vamos derivando. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? La de despejar f' de x. Van a observar que f de x va a pasar multiplicando a toda esa expresión. Entonces me va a quedar f de x por corchete. Bueno, acá no es 2x, esto es 3x al cuadrado del logaritmo neperiano de x más 1. Bueno, acá sería x al cubo por 1, sería x al cubo sobre x más 1, y por 1, como 1 es neutro, no va a modificar en nada esa expresión algebraica. Listo. Quiere decir que ya tengo la expresión que representa la derivada función que teníamos al principio. Sin embargo, tenemos acá una función f de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El último paso. La de reemplazar esta función que tenemos allí, que es la función original, en esta expresión. Por lo tanto, me quedaría f de x, que es x más 1 elevado a x al cubo. Esto es 3x al cuadrado. Y esto es x al cubo, el cual representa la derivada de la función dada aplicando la derivación logarítmica. Entonces, si hacemos un repaso, en la derivación logarítmica necesito el primer paso, aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros. El segundo paso, aplicar propiedades de logaritmos neperianos o logaritmos directamente. Tercer paso, derivar ambos miembros. Cuarto, despejar f' de x. Y quinto, sustituir f de x por la función original. Esos serían todos los pasos de manera cronológica para poder aplicar o para poder derivar funciones dado de la forma exponencial. Vamos a ver otro tipo de derivación, que es la derivación de funciones implícitas. Muchas veces la escritura de las funciones no está de la manera explícita, es decir, bien marcado cuando la variable dependiente está en función de esta variable independiente x, como nosotros normalmente la presentamos en un principio. Muchas veces la variable dependiente está en función de la variable independiente, pero a veces igualada a un valor como lo tenemos allí en la pantalla. Acá podemos observar que y sigue siendo variable dependiente de x. Sin embargo, despejarla es bastante complejo. Incluso diríamos que en algunos casos es imposible despejar ese tipo de funciones. Entonces, para no trabajarla o para no trabajar algebraicamente y tratar de despejar, lo que se hace es aplicar la derivación de funciones implícitas. Y la derivación de funciones implícitas significa de que vamos a ir derivando a x con respecto a x y a y con respecto a x. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando derivamos a x con respecto a x, simplemente derivamos esa variable. ¿Por qué? Porque solamente es una variable independiente. En cambio, cuando derivamos a y, lo hacemos con respecto a x. Entonces, derivamos y aparte señalamos que estamos derivando a y con respecto a x. ¿Y cómo lo señalamos eso? Simplemente con un y'. Vamos a ver el caso. Si necesito derivar esta expresión algebraica, voy a derivar a x al cuadrado y eso me va a quedar 2x. Pero cuando derive 2y al cubo, eso me va a quedar 2 por 3, que eso es 6, por y cuadrado, y por la derivada de y, que sería y'. Ahora, si derivamos menos 5x, esto me quedaría menos 5, porque la derivada de x1, más la derivada de 3y, sabemos que tenemos una constante, es igual a la constante, por la función derivada, y la derivada de y es 1, no lo voy a colocar, pero voy a señalar que estoy derivando ahí con respecto a x, simplemente con el símbolo y'. Y la derivada de 1, que eso es 0, es la derivada de una constante.
Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar todos los términos en donde no esté I', por ejemplo, el primer término y el tercer término. Y lo vamos a llevar al segundo miembro, de esta forma. Es decir, que me va a quedar, acá me olvidé el I cuadrado, yo le agrego, menos 2x más 5y. Y van a observar que ahora en el primer término, en el primer miembro, se repite y'. ¿Qué podríamos hacer? Sacar factor común, así como mostramos en la pantalla. Al sacar factor común me queda entre paréntesis 6y al cuadrado más 3. Despejamos y', y cuando despejamos y' tenemos la expresión 5 menos 2x sobre 6y cuadrado más 3, que esa representa la derivación de la expresión y cómo la hemos derivado de manera implícita. La derivación implícita es mucho más sencilla que la derivación logarítmica por el hecho de que tiene en un principio solamente dos pasos. El primer paso, se deriva la función con respecto a x teniendo en cuenta que y es simplemente función de x. Segundo, se despeja y'. Y así obtenemos la derivación de forma implícita. En la cartilla hay varios ejercicios que están dados para que ustedes deriven una función de manera implícita y para que deriven una función aplicando derivación logarítmica. Vamos con lo que son los extremos de una función. Esto es ya lo que corresponde a una aplicación de la derivada. Supongamos que tenemos un intervalo D contenido dentro de un dominio de la función f. Si le llamamos al punto A que pertenezca a ese dominio, se llama punto mínimo dentro de ese dominio si se cumple que f de A, es decir, la función valuada en el punto A, es menor o igual que f de x, o que cualquier otro punto que pertenezca al dominio de esa función valuada para esa función. A este valor f de A se llama mínimo de la función f de x en el punto D. De manera análoga podemos definir el punto máximo. Lo único que va a variar es justamente el sentido de esta desigualdad, en donde vamos a decir que si tenemos un punto A que pertenezca al dominio, le vamos a llamar ahora punto máximo en ese dominio, y se cumple que la función valuada en ese punto A es mayor o igual que cualquier f de x siempre y cuando x pertenezca al dominio. A ese punto f de A se llama punto máximo dentro de ese dominio. Entonces, dos cosas a tener en cuenta. Llamamos punto extremo en D si es punto máximo o punto mínimo. Y llamamos valor extremo de la función al valor máximo o mínimo de dicha función. Entonces, hay algo que nosotros vamos a llamar punto extremo y otro objeto que le vamos a llamar valor extremo. Al punto extremo solamente le llamamos a un punto máximo mínimo, pero cuando ya hablamos de extremo de la función, hablamos de un valor máximo o un valor mínimo de dicha función. Vamos con lo que se corresponde a puntos críticos. ¿Qué representa un punto crítico? Bueno, un número crítico lo vamos a definir como un número C, es decir, un número real, siempre y cuando pertenezca al dominio de la función. Se va a llamar número crítico. Le voy a poner C, significa número crítico, de f si se cumplen dos condiciones, al menos una de estas dos condiciones. La primera, que la derivada valuada en ese punto sea igual a 0, o que la derivada valuada en ese punto no exista. Una de estas dos que se cumpla significa entonces de que tiene un punto crítico. Supongamos la siguiente función: determinar los puntos críticos de, bueno, f de x, esta función cúbica, el cual ustedes van a observar que tienen la representación gráfica.
lo que necesito es encontrar el punto crítico. En un principio significa los valores que anulan la derivada. Entonces lo primero que voy a hacer es derivar esa función. Cuando derivamos esa función es simple, porque es una función cúbica. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, la derivada de menos 3x al cuadrado es menos 6x y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto ya tenemos la primera derivada de esa función. El siguiente paso sería igualar a 0. Cuando la igualamos a 0, formamos una ecuación. Y esa ecuación me va a permitir, o la solución de esa ecuación me va a permitir encontrar los valores que anulan a esa derivada, que le llamamos puntos críticos. En este caso son x igual a 0 y x igual a 2. Esos son justamente los puntos críticos. De hecho, x igual a 0 y x igual a 2 pertenecen al dominio de esa función. ¿Sí? Porque es una función polinómica, el dominio son todos los reales, así que no hay ningún tipo de restricción. Por lo tanto, 0 y 2 pertenecen al dominio de la función y son los puntos críticos de esa función. Listo. Hasta ahí ya tenemos los puntos críticos. Veamos cuál es el procedimiento para determinar los máximos o los mínimos de una función, pero en un intervalo cerrado AB. El primer punto, hallar los puntos críticos de f en dentro de ese intervalo cerrado AB, que es lo que hicimos en el punto anterior. El segundo, hallar f de c, es decir, evaluar la función para esos puntos críticos, que los puntos críticos puede ser 1, puede ser 2, 3, en realidad puede ser varios puntos. Hallamos entonces la función valuada en esos puntos críticos. Tercero, también vamos a hallar la función valuada en el extremo inferior de ese intervalo, en este caso en A, y la función valuada en el otro extremo, en este caso en el extremo superior en B. Y el cuarto paso hacemos la comparación, es decir, el mayor de los números hallados entre la función valuada en el punto crítico y la función valuada en los extremos de ese intervalo se llama máximo absoluto de f en ese intervalo AB. Y el menor de esos valores se llama mínimo absoluto de f en el intervalo cerrado AB. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a tomar la misma función que tomé en las diapositivas anteriores, pero ahora le está asignado un intervalo cerrado que en este caso es menos un medio, 4. Necesitamos determinar los valores máximos y mínimos absolutos de esta función. Entonces el primer paso es derivar la función. Y cuando derivamos la función, la idea es encontrar los puntos críticos, que de hecho ya lo encontramos en las diapositivas anteriores, así que vamos a saltar ese paso. Ya sabemos que tenemos que derivar la función, igualar a 0, despejando, resolviendo esa ecuación, encontramos en este caso x igual a 0 y x igual a 2, que son los puntos críticos de esa función. El siguiente paso, bueno, voy a evaluar la función en el punto 0, es decir, voy a hacer f de 0. Cuando hacemos f de 0 obtenemos 1 positivo. Luego vamos a hacer f de 2, el cual obtenemos menos 3. Listo, ya hemos evaluado la función en los puntos críticos. Ahora voy a evaluar la función en los extremos de ese intervalo, es decir, en menos un medio y en 4. Cuando hacemos en f de menos un medio, obtenemos menos 3. Y cuando hacemos f de 4, obtenemos 17. Bien, el siguiente paso sería comparar los resultados. Observo cuál es el valor máximo. O empecemos por el valor mínimo. Con el valor mínimo van a observar que tenemos menos 3 por una parte y menos 3 por menos un medio y menos 3 por 2. Por lo tanto, son dos valores mínimos. Entonces eso significa que tenemos dos mínimos absolutos, en este caso en 2 menos 3 y en menos un medio menos 3. Esos representan los mínimos absolutos de esa función en ese punto. Ahora bien, ¿cuál sería el máximo absoluto? Bueno, si comparamos los resultados, tengo para 0
hemos obtenido 1 y para 4, 17. Entonces, evidentemente, el máximo absoluto está en 4,17, en la coordenada 4,17, que gráficamente lo podemos observar acá. En el punto 4 de x17, teóricamente esta función tiene que seguir creciendo, o sea que este vendría a ser el máximo absoluto entre menos un medio tenemos el máximo absoluto y en 2 tendríamos el otro valor que corresponde a menos 3. Bien, entonces ahí tenemos el mínimo absoluto, que lo estamos marcando acá, y el máximo absoluto, que corresponde a 4,17. Hay un teorema que es otra aplicación de la derivada. Hasta ahora vimos que con la derivada podemos sacar los puntos críticos y poder determinar cuál es el máximo y el mínimo absoluto dentro de un intervalo. Cuando hablamos de máximo y mínimo absoluto, quiere decir que estamos hablando dentro de un intervalo cerrado. Otra de las aplicaciones de la derivada es poder estudiar el crecimiento de una función, todo de manera analítica. Y nos vamos a regir bajo este teorema. Supongamos que tenemos una función f continua en un intervalo cerrado a b y que además es derivable en un intervalo abierto a b, es decir, que estas son las hipótesis del teorema. Entonces se va a cumplir dos condiciones. La primera, si la derivada de x es positiva en ese intervalo abierto a b, entonces f es estrictamente creciente en el intervalo cerrado a b. Esto de decir estrictamente creciente significa de que es creciente en ese intervalo cerrado a b. Y si hablamos de la segunda condición, si la derivada es negativa en el intervalo b, entonces f es estrictamente decreciente. Entonces quiere decir que es decreciente en todo el dominio del intervalo cerrado a b. Eso no significa de que la función sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente en todo su dominio. Solamente tomamos los intervalos en el cual es estrictamente creciente y estrictamente decreciente, pero no necesariamente en todo su dominio. Veamos un ejemplo. Vamos a tomar el mismo ejemplo que venimos trabajando ya en las diapositivas anteriores. Tenemos la función, necesito más que nada la derivada. Derivamos la función, la cual ya lo hicimos también en los apartados anteriores, y vamos a tomar intervalos. Vamos a tomar intervalos de acuerdo a los puntos críticos. También ya lo hemos calculado los puntos críticos, que eran 0 y 2. Entonces, como tenemos dos puntos críticos, significa que vamos a dividir al dominio de esa función, que en este caso son todos los reales, en tres intervalos. Desde menos infinito hacia el primer intervalo, hacia el primer punto crítico, en este caso hasta 0, vamos a formar el primer intervalo. Y como lo tenemos en la pantalla, de menos infinito a 0, luego vamos a formar otro intervalo abierto de 0 a 2 y otro intervalo de 2 a infinito. Tenemos los tres intervalos. En este caso, de menos infinito a 0, puede ser cualquier valor arbitrario. Yo tomé en este caso menos 1, que pertenece al intervalo menos 0, y vamos a evaluar la derivada en ese punto. Cuando evaluamos la derivada en ese punto, lo que me interesa no es el resultado, sino el signo. Bueno, fíjense que acá hacemos menos 1 al cuadrado, bueno, eso es 1 por 3, menos 6 por menos 1 es positivo, quiere decir que vamos a obtener un valor positivo. No me interesa el valor, me interesa el signo. Entonces observamos que la derivada acá, que la función f es creciente, pero es
estrictamente creciente solamente en el intervalo de menos infinito a cero. Esa información podemos obtener gracias a como una aplicación de la derivada sin tener que observar el gráfico. Ahora bien, eso pasaría en el intervalo de menos infinito a cero. Ahora me interesa saber qué sucede en el intervalo de 0 a 2 con respecto al crecimiento. Entonces voy a tomar un valor que pertenezca a ese intervalo. En este caso hemos tomado 1, pertenece al intervalo 0,2. Podría haber tomado 0,1, 0,2, 0,5. Decidí tomar 1 de manera que sea mucho más sencillo el cálculo. Y evaluamos la derivada en 1 y lo que me interesa nuevamente es ¿quién? El signo. Acá observamos que esto es menor que 0, por lo tanto el signo es negativo. Y si el signo es negativo, de acuerdo al teorema, eso significa de que la función es estrictamente decreciente en 0,2. La información con respecto al segundo intervalo. Y ahora me interesa saber qué es lo que sucede desde 2 a infinito. Tomamos un valor que pertenezca a ese intervalo, en este caso 3, y evaluamos la derivada en el punto 3 y observamos la asignatura. En este caso la asignatura de esta derivada evaluada en el punto 3 es positivo, por lo tanto, de acuerdo al teorema anterior, podemos asegurar de que la función es estrictamente creciente desde 2 a infinito. Si observamos el gráfico, hemos partido en tres partes en intervalos de la recta numérica, es decir, de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. Si vamos desde menos infinito a 0, observamos que la función va creciendo. ¿Qué es lo que marcamos acá? Es estrictamente creciente. Desde 0 a 2, observamos que la función ya va decreciendo. Y de 2 hacia infinito, la función crece estrictamente. Sin embargo, acá está lo que le decía en un principio, que la función no es estrictamente creciente o decreciente en todo su dominio, sino que va variando. Por eso es que vamos de... Y en cada uno de los intervalos de crecimiento nos aseguramos eh, en cada uno de ellos. Tenemos creciente en la primera parte de esa función, decreciente en la segunda parte y vuelve a ser creciente. Vamos a ver el criterio de la primera derivada para poder calcular el máximo y el mínimo. Si tenemos un punto crítico C, ya sabemos que los puntos críticos son los puntos en donde y tomamos y que es derivada alrededor de C, entonces vamos a observar. Primero, que si la derivada cambia desde un positivo a un punto negativo, esto significa de que si evaluamos la derivada en un valor anterior y otro posterior, que corresponde a una vecindad de C, significa que tomamos un valor anterior al crítico y un valor posterior al punto crítico. Ahí creamos lo que se conoce en matemáticas como vecindad. Bueno, igual si no entienden lo que es el concepto de vecindad, no importa. Lo que me... Perdón, el máximo y el mínimo de una función, lo que hago es tomar un valor anterior al punto crítico y un valor posterior. Y estudiar justamente la asignatura. De la misma manera, si encontramos un valor, tomamos un valor anterior y posterior al punto crítico y observamos que va de negativo a positivo, significa entonces que existe un mínimo. Ahora sí, de positivo a negativo, significa entonces que existe un máximo. Y vamos a ver un ejemplo para que así quede todo esto un poquito más claro. Vamos a tomar la misma función. El primer paso sería derivar la función y encontrar el punto crítico, que de hecho nosotros ya los encontramos. Ahora, lo que vamos a hacer es
de acuerdo a estos intervalos, vamos a tomar menos 1 y vamos a evaluar la derivada justamente en menos 1. Cuando evaluamos ya lo hemos calculado, ya sabemos que eso es positivo o es mayor que 0 y tomamos un valor posterior al punto crítico. Acá el punto crítico que estamos utilizando es x igual a 0. Posterior al punto crítico, en este caso 1, evaluamos la derivada y me da negativo. Bueno, de acuerdo al criterio de la primera derivada, si va de positivo a negativo, entonces significa de que existe un máximo. Es decir, f de 0 igual a 1 correspondería a un punto máximo. Simplemente coordenada 0, 1 es el máximo de esa función. Ahora vamos a hacer el mismo trabajo, pero para el segundo punto crítico. Acá el punto crítico sería 2, el punto crítico en estudio. Vamos a tomar un punto anterior al punto crítico, en este caso 1, evaluamos la derivada en 1 y obtenemos un signo negativo, ¿sí? Porque esto es menor que 0. Ahora tomamos un punto posterior al punto crítico, en este caso 3, evaluamos la derivada en 3 y eso es mayor que 0, hemos obtenido signo positivo y vemos que vamos de negativo a positivo. Significa entonces que existe un punto mínimo y para poder calcular el punto mínimo lo que hacemos es la función valuada en el punto crítico. Tengan cuidado acá, decimos la función valuada en el punto crítico, no la derivada. Cuando evaluamos en la derivada es para determinar solamente la asignatura, pero el punto mínimo solamente es la función f de 2, con el cual obtenemos menos 3, y las coordenadas del punto mínimo, en este caso sería 2 menos 3. Si observamos el gráfico, tenemos 2 menos 3. Este sería el punto mínimo. Yo lo voy a colocar acá con M minúscula. Y el punto máximo se lo voy a colocar con M mayúscula. Van a observar que en este caso, para esta función, solamente hay un punto máximo y un punto mínimo, el cual se conocen como puntos máximos y mínimos locales. Bien, hay un criterio de la segunda derivada para poder determinar el máximo y mínimo. Igual los voy a liberar de eso, no lo vamos a ver al criterio de la segunda derivada. Me interesa por lo menos que sepan cómo calcular los puntos máximos y mínimos aplicando el primer criterio o el criterio de la primera derivada. Vamos a un teorema. Sea f una función derivable en un intervalo abierto a b y que contenga este punto crítico que nosotros conocemos como c, tal que exista la segunda derivada valuada en el punto crítico, entonces vamos a poder hacer el estudio de la concavidad de una función. Y la concavidad se rige bajo la derivada de orden superior, en este caso de la segunda derivada. ¿De qué manera? Si hacemos f segunda de c y analizamos en este caso la asignatura, como es mayor que 0, podemos hacia arriba. Ahora bien, si estudiamos la segunda derivada en el punto crítico y resulta que el signo es negativo, lo que me asegura que la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Y eso es como una aplicación de la segunda derivada. Y allí donde sabemos que la función es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo dentro de una misma función, quiere decir que hay un cambio de concavidad. Y ese cambio de concavidad es justamente en un punto en particular, un punto especial, que nosotros lo vamos a definir como punto de inflexión. Ese punto de inflexión simplemente es el punto en donde se cambia de concavidad. Supongamos que la gráfica de punto C y F de C, que le llamamos punto de inflexión,
si cumple tres condiciones. La primera, que f sea continuo en el punto C. La segunda es que la gráfica cambie de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a tomar la misma función, vamos a estudiar la concavidad y el punto de inflexión. Entonces necesito primero que nada la primera y la segunda derivada. La primera derivada ya la hemos calculado en las diapositivas anteriores. La segunda derivada, bueno, la derivada de 3x al cuadrado es 6x y la de menos 6x es 6. Vamos a igualar a 0 la segunda derivada y vamos a ver cuál es el punto que anula la segunda derivada en que va a ir de menos infinito a este, podemos llamarle punto crítico de la segunda derivada, de menos infinito a 1, y voy a tomar un valor que pertenezca a ese intervalo, en este caso 0, y vamos a evaluar la segunda derivada en 0. Lo que me interesa es el signo. Cuando hacemos f segunda de 0, fíjense que si reemplazamos acá por 0, me va a quedar negativo menos 6, esto es menor que 0. Eso significa entonces de que la función es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito a 1. Muchas veces en algunas bibliografías saben colocar este símbolo para señalar que es cóncava hacia abajo. Bien. Ahora, eso pasa de menos infinito a 1. La pregunta sería, ¿qué sucede desde 1 a infinito? Bueno, tomamos ahora un punto que pertenezca a ese intervalo de 1 a infinito, en este caso 2, y hacemos f segunda, yo puse acá, perdón, f', le agrego f segunda de 2, y estudiamos justamente la asignatura. En este caso me da mayor que 0, por lo tanto es positivo. Eso significa de que la función es cóncava hacia arriba, que gráficamente, perdón, en términos de simbólicos, podemos expresar simplemente de que es cóncava hacia arriba. Bien, ya tenemos entonces el estudio de la concavidad. Y por último me quedaría saber cuál es en exactitud el punto de inflexión. Como acá es el x igual a 1 es el punto que anula la segunda derivada, el paso que debería hacer es calcular la función valuada tener es menos 1. Quiere decir que las coordenadas del punto de inflexión va a estar dada justamente en el punto menos 1, 1. Ahora bien, si vamos a mirar la gráfica, van a observar. Primero que nada voy a ubicar dónde está 1. Y menos 1, quiere decir que es esta coordenada. Este punto que estamos marcando sobre la trayectoria de la gráfica de la función f es justamente el punto en donde cambia la concavidad. Acá podemos observar que toda la trayectoria de esta gráfica, de esta función, es cóncava hacia abajo hasta este punto. A partir de ese punto, que es el punto de cambio, nosotros le llamamos punto de inflexión, la concavidad de la función cambia y ya tenemos una concavidad hacia arriba. Es decir, esta parte es la concavidad positiva y esta parte es la concavidad negativa, con el cual ya tenemos el estudio de la concavidad y el punto de inflexión. Y con eso ya vimos el estudio completo de la función. Básicamente es de encontrar los puntos críticos, determinar el máximo y mínimo de esa función utilizando el criterio de la primera derivada, estudiar el crecimiento, que es utilizando la asignatura de la primera derivada, y todo en términos de los puntos críticos, y después utilizar la segunda derivada para poder estudiar la concavidad de la función y determinar las coordenadas del punto de inflexión, que es el punto en donde cambia
de sentido de la concavidad. Vamos a ver dos teoremas, los dos teoremas más importantes del cálculo diferencial, que es el teorema del valor medio. El teorema del valor medio establece las siguientes hipótesis. Sea f una función en el cual la primera condición es que debe ser continua en un intervalo cerrado a b. Y la segunda condición es que f debe ser derivable en un intervalo abierto a b. Si eso sucede, lo que me asegura es que va a haber o va a existir un punto que va a pertenecer a ese intervalo en donde se va a verificar de que la derivada valuada en ese punto va a ser igual que el cociente entre la diferencia de la función valuada en el extremo superior y el extremo inferior sobre la amplitud de ese intervalo. En términos geométricos, si vamos a observar la gráfica o la interpretación geométrica del teorema del valor medio, significa de que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado a b y que además es derivable en ese intervalo abierto a b, lo que significa de que va a existir, es un teorema de existencia, va a existir un punto que pertenece a ese intervalo a b. La recta tangente es paralela a la recta secante solamente en un único punto que pertenezca a ese intervalo cerrado a b. Acá vamos a ver la gráfica. Esta recta secante es paralela a la recta, perdón, la recta tangente es paralela a la recta secante. En este caso, la recta secante es la recta que pasa por los extremos de ese intervalo. Entonces, si tenemos que se cumple la hipótesis del teorema, seguramente existe un punto que pertenece a ese intervalo en donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Otro teorema muy importante del cálculo diferencial es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle establece ya tres hipótesis. La primera coincide con el teorema del valor medio, que f sea continua en el intervalo cerrado a b. La segunda, que f sea derivable en el intervalo cerrado a b. Hasta acá, la coincidencia de las hipótesis con el teorema del valor medio son idénticas. Pero tiene una condición más, que la función valuada en a sea igual a la función valuada en b, en donde a y b son los extremos de ese intervalo. Entonces, también es un teorema de existencia, entonces va a existir un punto C que pertenezca al intervalo abierto a B, en donde se verifique que la derivada en el punto C es igual a 0. Gráficamente o haciendo una interpretación geométrica significa de que si f es continuo en un intervalo cerrado a B, que además f es derivable en un intervalo abierto a B, y en donde f valuada en el punto A es igual a f valuada en el punto B, gráficamente significa que tienen la misma altura, entonces me asegura de que va a existir al menos un punto que pertenezca a ese intervalo en donde la recta tangente sea paralela al eje de abscisas. Acá en el gráfico podemos observar que no necesariamente puede haber un valor, sino que en realidad puede haber dos, tres o más valores dependiendo de la amplitud de ese intervalo, en donde la recta tangente es paralela al eje X. Esto me va a asegurar este teorema siempre y cuando se cumplan las tres hipótesis del teorema de Rolle. Eso es lo que establece Rolle. Veamos un ejemplo en donde vamos a aplicar las hipótesis del teorema de Rolle. Probar si cumplen las hipótesis del teorema de Rolle en la siguiente función. Bueno, acá tenemos la función f de x igual a x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1 en el intervalo cerrado menos 3, 3. Bueno, lo primero es que la función debería ser continua. Entonces, para probar de que la función es continua, simplemente vamos a colocar f es continua en el intervalo menos 3, 3. Bueno, pero colocar que f es continua en el intervalo cerrado menos 3, 3 no sirve de nada si no hacemos una aclaración. La aclaración, ¿por qué es continua? Porque es una función polinomial. Y sabemos que las funciones polinomiales ya la hemos definido de que son continuas en todo su dominio. Entonces,
mucho más va a ser continua en el intervalo cerrado menos 3, 3, que es un subconjunto de ese dominio que tiene la función polinomial. La segunda es que f es derivable en menos 3, 3. Entonces, para ser derivable en menos 3, 3, lo primero que voy a hacer es derivar la función, que si la derivamos la función, acá en este caso tenemos 4x al cubo más 4x, y el dominio de la derivada son todos los reales, ¿ya? Y el intervalo menos 3, 3 también está dentro de ese dominio de la derivada, por lo tanto la función f es derivable en el intervalo menos 3, 3 abierto. Y la tercera condición es que, bueno, debo evaluar la función en el primer extremo menos 3 y en el segundo extremo menos 3. En el segundo extremo 3. En este caso, evaluamos la función, hacemos f de menos 3. Cuando resolvemos toda esta expresión, obtenemos igual a 100, es decir, f de menos 3. Vamos a hacer el mismo trabajo, pero vamos a hacer f de 3. Si hacemos f de 3, obtenemos también 100. Por lo tanto, f de menos 3 es igual a f de 3. Se cumple la hipótesis del teorema de Rolle. Y ahora sí, como se cumple la hipótesis del teorema de Rolle, sabemos que en base al teorema de Rolle podemos encontrar un punto en donde la derivada es nula. Eso significa que vamos a encontrar un punto en donde la recta tangente es paralela al eje de x. Entonces, para encontrar, lo que voy a hacer es, voy a tomar un punto genérico C, ¿sí? Tal que f' de C sea igual a 0. Entonces voy a reemplazar acá, en esta función, voy a hacer f' de C. Voy a reemplazar a x por lo tanto me va a quedar 4c al cubo más 4c. Ya formamos una ecuación. En esa ecuación me interesa saber cuál es el valor que hace. Sabemos que no cuadrado más 1, simplemente vamos a tener 4c igualado a 0, y despejando c vamos a obtener c igual a 0, con el cual observamos que 0 pertenece al intervalo abierto menos 3, 3. Por lo tanto, este sería el punto en donde la derivada es nula. Dicho de otro modo, es el punto en donde la recta tangente es paralela al eje de x. Y ahí hemos probado que se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle y hemos encontrado el valor que hace nula la derivada, que es justamente la tesis del teorema de Rolle.